¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, jueves 11 de marzo, a la plática virtual de lo remoto al campo, los sueños de una niña jugando a ser investigadora, la cual se desarrolla en el marco del programa Inspira Más, cuyo objetivo es generar un esquema con perspectiva de género para el intercambio de saberes y experiencias personales entre jóvenes de bachillerato y mujeres profesionales de áreas de ciencia, tecnología e innovación, para promover, motivar e impulsar la participación de la comunidad estudiantil hacia licenciaturas relacionadas con estas áreas. Para el desarrollo de esta sesión tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Yameli Guadalupe Aguilar Duarte, a quien me permitiré presentar a continuación de forma muy breve. La doctora Yameli Aguilar es licenciada en Biología y maestra en Ingeniería Ambiental, ambas por la Universidad Autónoma de Yucatán, y doctora en Geografía Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México. Al presente, labora como investigadora científica titular de tiempo completo en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y sus líneas de investigación se relacionan con la evaluación de tierras con enfoque ambiental. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1 en el área de biotecnología y ciencias agropecuarias. Obtuvo el primer lugar en la categoría de posgrado con el Premio Nacional Agua Sustentable Perspectivas Universitarias 2014, otorgado por la Fundación ICA, Ingenieros Civiles Asociados, con el trabajo propuesta del IBAQui, Índice de la Vulnerabilidad del Acuífero Kárstico Yucateco a la Contaminación. Es sociofundadora y actualmente presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el CARS AC, y también funge como perita ambiental comprometida con la justicia social y el bien común. Ya como adulta y manteniendo aún su gusto por la música, tiene interés en aprender a tocar el piano, por la que actualmente es pianista amateur. Antes de cederle la palabra a nuestra ponente de lujo, a las y los asistentes, les compartimos que si tienen alguna duda o comentario, pueden escribirla respetuosamente en el chat o en la sección de preguntas y respuestas que se encuentran localizadas en la parte inferior derecha de sus pantallas. De esta manera, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos. Comenzamos. Doctora Yameli, la palabra es suya. Adelante. Muchas gracias a todas y todos, y especialmente con la invitación de la CIES y de las comunidades de estas importantes actividades que se hacen en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña. En la ciencia. Bueno, me voy a permitir a compartir mi presentación, y bueno, también agradezco pues la asistencia a todas aquellas personas que nos están acompañando. Ustedes me dicen, por favor, a ver, ¿se logra ver algo? Todavía no. Sí, está cargando el ¿Se ve mi contenido. presentación? Está cargando el contenido. Sí. Ah, es que yo no veía que se cargue. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues para iniciar a mí me gustaría hacer algunas preguntas, ¿no? Si a la audiencia ve la imagen en su mente, ¿cómo tiene la imagen cuando piensan en una persona dedicada a la ciencia? ¿Cómo lo imaginan? ¿Cómo lo visualizan? No sé si por ver algún tipo de películas de ciencia ficción o incluso de suspenso, ¿no? La imagen de un científico o una científica sea un poquito fuera de la realidad. Y bueno, la verdad es que son personas como yo,
Y otra cosa que me gustaría que preguntar es si conocen o podrían pensar en alguna mujer científica. De hecho, ya hay algunos estudios relacionados con esta pregunta y siempre la respuesta, y muy merecida también, es hace referencia a Marie Curie, ¿no? Por también tener grandes reconocimientos, por ser la primera mujer en las diferentes. Sin embargo, a través de la historia, pues en realidad hay muchas otras tantas científicas que lamentablemente no han sido reconocidas, no han sido visibilizadas y pues se ocultan en la historia, ¿no? Entonces, vale la pena mencionar que justamente estas pláticas, que bueno, algunas de mis colegas en la península y bueno, sobre todo en Yucatán están dando, es para pues comentar un poco cómo las mujeres, y bueno, desde nuestra niñez, cómo nos hemos acercado o cómo nos interesamos en la ciencia. Y bueno, lo que les voy a platicar es un poco mi historia de vida, algo resumido, para que podamos también platicar. Y bueno, el título de la ponencia es De lo remoto al campo, los sueños de una niña jugando a ser investigadora. ¿Y por qué sueños? Pues porque realmente yo como niña siempre me veía, o al menos jugaba, explorando, investigando, y me imaginaba, ¿no? Que yo era una gran investigadora, como niña, era parte de mis juegos. Entonces, pues primero les voy a platicar un poco de mi infancia. Mi nombre, como ya lo comentaron, soy Amelia Guadalupe Aguilar Duarte. Nací aquí en Mérida, en la casa de mi abuela materna, al sur de la ciudad, un 19 de junio de 1980, en una familia con recursos limitados. De mi infancia, mi familia estaba compuesta por mi madre, mi padre, un hermano mayor, 5 años más grande que yo, y una servidora, ¿no? Esta es una foto de cuando tenía entre 5 y 6 años, ¿no? Bueno, desde niña, en lo personal, siempre fui muy extrovertida. Siempre me ha gustado mucho la música, el baile. Disfrutaba también mucho disfrazarme, porque, bueno, mi mamá es modista. Ella aprendió esto porque no quiso estudiar, pero aprendió un oficio. Él tampoco fue profesionista, él estudió igual una carrera comercial y trabajaba como comerciante. Entonces, mi madre pues siempre nos hacía nuestros disfraces y pues yo disfrutaba mucho que me disfrazaran, ¿no? Muy en el papel de lo que me pusieran. Y también mi mamá notaba nuestras habilidades cuando niños, tanto de mi hermano y el mío, notaba nuestras habilidades. Y por ejemplo, a mí que me gustaba el baile, pues me llevaba a clases de danza y a mi hermano que le gustaba el dibujo, le llevaba a todo esto en escuelas, bueno, o en instancias públicas, ¿no? De gobierno. Y bueno, así fueron nuestros primeros años de la infancia. Sin embargo, en 1987 llegó un tercer integrante que cambió en gran medida la dinámica familiar. Nació mi hermanito, 7 años más chico que yo, Jesús Daniel Aguilar Duarte, con síndrome de Down. Bueno, a partir de ese momento, obviamente ya el tiempo y los pocos recursos pues eran enfocados pues, al desarrollo, ¿no? Al desarrollo de él, porque él como una persona con discapacidad desde chico tenía que tomar terapias y bueno, ya este tema en particular de la discapacidad era parte de mi cotidianidad. Y no nada más por mi hermano, sino también porque yo de niña acompañé a mi madre a sus terapias y de otros niños y de otros niños que nacen con este
tipo de discapacidad, bueno, personas de este tipo de discapacidad, ¿no? Y bueno, el crecer en este entorno, pues te da una visión completamente diferente del mundo desde la niñez, ¿no? ¿Por qué? Porque creces en un entorno de diversidad, en un entorno de fortalecer la paciencia, porque en el caso del síndrome de Down, pues tienen un ritmo más lento para desarrollarse y entonces el tiempo, ¿no? De las otras personas. También, entre otros valores y aptitudes, pues está la empatía, que puedes pensar, que puedes desarrollar, estar viendo las condiciones de tolerancia para alcanzar metas, ¿no? En el tiempo en el que uno crea necesario. Y yo comento esto porque el hecho de haber crecido en este entorno, que de alguna manera marcó un antes y un después de mi infancia, y sobre todo después, porque valoras mucho, eh, básicamente valoras la salud de una persona. Este, cuando tú naces, creo que fue una de mis primeras lecciones desde niña, el darme cuenta que cuando uno nace completa, que puedes ver, que puedes escuchar, que puedes comunicarte, que puedes caminar, pues básicamente tienes la mejor riqueza que pueda tener cualquier persona. Y tienes el 99.9% ganado en la vida, ¿no? Porque el hecho de estar completamente apto en todas tus capacidades, pues tienes una gran ventaja por encima de otros que lamentablemente no tienen, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de mi niñez y de mi entorno familiar ha sido muy determinante para tener esta inteligencia, digamos, emocional por todas las habilidades y valores que uno desarrolla en el paso de la vida, pues también para mantenerme de alguna manera constante en mi trabajo, ¿no? Y en los estudios. Y bueno, pues como niña, a pesar de que crecí en este contexto, pues también tenía una niñez con mis vecinitos. Yo jugaba, pues, juegos grupales, ¿no? Como cualquier niño, pesca, pesca, escondidilla, todo lo que te invita, también con grupos de mi maestra. Pero también disfrutaba en juegos en sola, porque a mí me gustaba mucho estar en el patio, ya sea de casa de mi abuela o de casa o de mi mamá, ¿no? No tenía yo muchos juguetes, ni grandes juguetes, obviamente, por las condiciones económicas, pero eso creo que por una parte fue una ventaja, porque el hecho de jugar en el patio, pues jugabas con lo que tenías en el patio, ¿no? Con las rocas, con los árboles, con la... Fomentaba mucho mi imaginación y yo jugaba a que era paleontóloga, a que quería yo encontrar fósiles, o si me encontraba animales muertos, los abría, trataba de ver qué encontraba, ¿no? Y tenía yo un diccionario que mostraba las partes del cuerpo y trataba yo de comparar lo que tenía un iguano, por ejemplo, con las partes del cuerpo humano. Entonces, eso era parte de mis juegos. Y bueno, también me gustaba bailar, ponía mi música y bailaba. Y era lo que yo hacía de niña, ¿no? Coleccionaba chucherías, mudas de animales, exoesqueletos, conchas, caracoles, piedras, plumas de animales, semillas, monedas antiguas. A mí me encantaba coleccionar todo ese tipo de chucherías que encontraba. Y con eso yo jugaba a que montaba mi museo de historia natural, ¿no? Afortunadamente mi madre siempre respetó todas estas inquietudes y curiosidad que yo tenía. A pesar de que mi madre no era profesionista, pero el hecho de que su niña estaba, yo creo, pienso yo, estaba entretenida jugando todas esas cosas, pues no me decía, ay, deja eso, está sucio. O sea, yo de verdad que agradezco a mi madre por respetar todo este tipo de juegos que yo tenía, porque creo que fue igual una parte importante de mi formación, ¿no? De mantener esa curiosidad, no eh, que no me limitaba a esos juegos que
tenía de niña. También otra cosa que agradezco a mi mamá es que me daba la oportunidad de participar o estar en grupos, ¿no? Había un grupo de scouts, de los caquis, en los parques, y pues me llevó la primera vez para conocer pues cómo era, y pues afortunadamente me dejó estar. Y fue allí a la edad de 10 años en que tuve mis primeras experiencias de excursiones en el campo, actividades al aire libre, también en actividades altruistas. Y bueno, todo esto fue parte para mí importante, ¿no? Como niña. Era una niña de buenas calificaciones, participaba en los concursos de declamación, me gustaba salir a pero también me gustaba el baile, ¿no? Y otra cosa que también me gustaba mucho era escribir mi querido diario, ¿no? Que bueno, ahorita creo que ya no se escucha mucho porque tenemos en el siglo XXI todas las aplicaciones y las redes sociales que básicamente pues, es como si fueran un diario. La gente solamente en los 80s, en los 90s lo hacíamos, pero a través de papel o de chismógrafos, ¿no? Y también de niña me gustaba tanto la música que eso era tocar piano, que obviamente las condiciones económicas no las permitían. Sin embargo, pues pues entré a estudiar y en la secundaria lo que más me gustaba era biología. Eh, yo estudié en la Escuela General número 4, la José Vasconcelos, que está también aquí en el sur de la ciudad de Mérida. Ahí fueron mis 3 años de secundaria. También me gustaba mucho la educación física, sobre todo el examen final, porque implicaba montar una tabla rítmica y pues ahí todas las noches nos lucíamos, ¿no? Bailando y haciendo flexibilidad y todo este rollo, ¿no? Eh, y esto fue parte de mis años de secundaria, ¿no? Otra cosa muy bonita de mi secundaria es que en aquel entonces, entre los 95, entre los años 90, principios de los 90, 92 y 95, llegó un pasante de antropología a la escuela a invitarnos a un programa del DIF que se llamaba Desarrollo Integral del Adolescente, el programa DIA. Este programa coordinado justamente por pasantes y egresados de diferentes carreras científicas, entre ellos antropólogos, sociales, biólogos, químicos, sociólogos, y, y era un programa de reuniones en las que pues hacían diferentes actividades, ¿no? Eran actividades lúdicas, culturales, actividades artísticas, cine, pues ahora sí que una serie de actividades interesantes que nos permitía a nosotros como adolescentes eh, la capacidad de expresarnos y de comunicar entre nosotros pues, nuestras inquietudes, de tradición, de sexo, de vocaciones, de intereses particulares, ¿no? Como de las artes. En fin, una actividad muy completa que estaba coordinado por estos pasantes de carreras científicas en el área social y las áreas naturales. Y fue parte de mi acercamiento con la ciencia, bueno, sobre todo con profesionistas, porque como les comentaba al principio, mis padres no son profesionistas. En mi familia, entre mis tíos, solo un tío es médico, es lo más cercano, pero fuera de eso, pues eran las carreras que se estudiaban en aquel entonces, era contador privado o secretariado. Entonces no tenía yo una figura directa, ¿no? En mi familia sobre ciencias, pero esta actividad en mi adolescencia con pasantes de carreras científicas fue también un parteaguas, porque como les decía, teníamos una serie de actividades que nos invitaban a reflexionar, a tener un pensamiento crítico y también a empezar a pensar sobre nuestras vocaciones. Y yo recuerdo muy bien que en una de esas actividades nos pidieron que nos dibujáramos como nuestro yo ideal. Y esto que les presento ahorita es el dibujo que yo hice en aquel entonces, ¿no? Yo tenía 12 años, pues yo dibujé mi idea, porque sí tenía yo la intención de querer ser bióloga. A mí me llama mucho la atención el mar,
porque en aquel entonces el científico que estaba de moda era Jacques Cousteau, y todo lo que salía de Jacques Cousteau pues era pues muy, muy atractivo, ¿no? Todo lo que descubría en las especies marinas y todo lo que se veía, ¿no? Era muy interesante. Entonces, para mí era como mi primer ejemplo a seguir. Entonces, yo me dibujé así, con ese mi yo ideal de querer ser una gran buceadora, escribir los mejores libros de biología marina, que sentía que iba a ser famosa y la mejor buceadora, y quería conocer seres vivos marinos, ¿no? Sin embargo, yo ahí puse una nota, no era lo único que quería hacer, todavía quería hacer más cosas, porque definitivamente me llamaba la atención los fósiles, me llamaba la atención la astronomía, y me llamó la atención bien la medicina, porque mi tío es médico, pero problemas del mundo. En aquella época estaba la guerra de Irak contra Irán, los niños hambrientos de Somalia, las enfermedades, ¿no? Estaba de moda el SIDA. Entonces, veía como también muchas injusticias y yo pensaba que el mundo ya no necesitaba más médicos, lo que necesitaba era gente que se dedique a la naturaleza, ¿no? A estudiar los animales, a las plantas, porque yo pensaba de niña, de adolescente, que los seres humanos no necesitan más médicos. ¿Para qué? Los seres humanos éramos como una plaga, ¿no? Entonces, mis intereses se fueron inclinando más a la naturaleza y por eso, de primera instancia, mi meta seguir fue la curso. Sin embargo, también cuando estuve en la secundaria, nos hicieron, nos marcaron un trabajo de leer sobre algunas escritoras mexicanas. Y yo elegí a Sor Juana, eh, porque es para la persona. Entonces, leí la biografía de Juana y quedé impactada de su vida, ¿no? De cómo ella tenía que disfrazarse de hombre para poder estudiar y cómo no tenía opciones. Eh, si ella quería seguir estudiando, lo único que le quedaba era internarse en un convento, que fue lo que finalmente hizo. Pero además tenía ideas muy revolucionarias y bueno, yo me identificaba con muchas ideas que tenía ella, ¿no? Porque si bien crecí en un seno de una familia católica, sin embargo, a los 10 años, cuando hice mi primera comunión, dije, esto no es para mí. Y afortunadamente me aceptó, ¿no? Porque me preguntaba y cuestionaba. A veces el cuestionarte ese tipo de aspectos que te enseñan desde niño, pues puede crear ciertas fricciones con compañeros, ¿no? Incluso a veces con la familia, con tíos o con primos. Y pues trataba de limitar un poco mis comentarios en relación a mis ideas. Y cuando yo leí a Sor Juana, pensé, bueno, aquí hay una mujer que vivió cientos años y ya tenía todas las ideas que pues yo también traía, ¿no? Cuestionaba muchas cosas que todavía siguen, ¿no? Como los estereotipos de género. Entonces, en la secundaria, mi temporada de adolescente, pues esto eran como mis referentes, ¿no? Estudiar biología marina, por una parte, pero también quería hacer otras cosas, aunque no sabía exactamente qué. Sin embargo, como les comentaba, ¿no? Entre mis opciones era la geografía. Esto que les presento también son dibujos de esa época, de mi época de secundaria, ¿no? Yo quería también hacer geografía porque me gusta mucho viajar y yo me disfrutaba como la conquista del mundo, en buscar fósiles, encontrar bióloga marina. Entonces, estos eran los sueños que yo tenía y me dibujaba. Me dibujaba o lo dibujaba así, como yo me imaginaba. No tenía idea de cómo hacerlo, obviamente, porque no tenía muchas referencias. Sin embargo,
el estar en este club del adolescente, pues poco a poco empecé acercándome, ¿no? Sobre eh, cómo, cómo enfocar la vida. Y bueno, 3 años después de estar en este plan, 3 años de la secundaria, estuve dentro. Me diga que nosotros como adolescentes fuimos un anillo y medio, porque resultaba que nosotros, nuestro grupo desde el BIS, fuimos parte de la tesis de este coordinador, el antropólogo Armando Cantún, que en paz descanse. Y bueno, nosotros al momento no lo sabíamos, sino que fue ya un poquito después cuando nos dimos cuenta que fuimos parte del trabajo de la tesis de este joven, ¿no? Que les presento en la foto. Lamentablemente ya falleció, pero por una parte me gustó, había una parte de trabajo y fue la forma como me acerqué también en las ciencias, ¿no? Entonces, terminó ese programa día en el 96 más o menos, igual yo, pues empezó el programa de gobierno que estuvo por un tiempo y yo me empecé a preparar también para entrar a la prepa 2 de la UADY entre el 95 y 98. Para en ese entonces enfrenté la separación definitiva de mis papás y pues por esta separación, eh, pues como en muchas familias, ¿verdad? Los padres se desajenan y solamente queda la mamá al frente con la batuta. Y bueno, yo como adolescente, pues también preferí empezar a trabajar a los 16 años porque me sentía con esa responsabilidad de apoyar un poco, al menos en mis gastos personales. Y empecé a trabajar en varios en trabajos, tanto informales como formales. Entre los informales, lo que les voy a platicar es, a lo mejor les va a parecer curioso, pero en aquel entonces, a lo mejor ya no se usa tanto, pero en los 90s, en los 80s, más atrás, era muy común festejar los 15 años, ¿no? De las adolescentes. Y yo como una bailarina amateur, porque realmente yo no seguí una formación de danza. Recuerdan que nació mi hermano cuando yo tenía 7 años y pues todas esas clases de danza ya se fueron a la basura porque mi mamá solo tenía pues tiempo para mi hermanito, lo cual yo lo comprendí perfectamente. Este, y sin embargo, yo trataba de ir a IMSS o a los grupos estos que das un peso, eh, algo simbólico, ¿no? Pues empezaba yo también como a aprender o también participaba en las comparsas de Jacarandoso. Y bueno, digamos que se me facilitaba mucho el baile y yo misma empecé a montar coreografías de baile para 15 años, coreografías para comparsas de carnaval, para tablas rítmicas y también en algún momento di clases de aeróbics. Entonces, estas fueron parte de mis trabajos informales que yo tuve durante mi adolescencia o mi juventud, ¿no? Mi primera juventud de los diez y tantos, y que me permitía, pues, manejar mis tiempos, ganar un dinero extra para mis camiones, para mis lunches o para mis fotocopias, ¿no? Estudiando en la preparatoria. Y también, ya en el 97 comencé a trabajar en la librería Dante, ¿no? Primero con un horario de estudiante, todos los sábados y los domingos, a fines de semana, de 9 de la mañana a 9 de la noche, o sea, eran 12 horas en que yo trabajaba en esta librería, ¿no? La librería Dante tenía ese horario especial para estudiantes y pues fue mi trabajo, la verdad, porque era como la primera vez que me contacto con libros de todo tipo, ¿no? Y en algunos ratitos libres, pues yo tomaba algún libro y ahí hojeaba y más o menos leía algunas cosas o también me llegué a comprar algunos primeros libros ya míos, porque bueno, como trabajadora de Dante tenía yo un descuento importante. Entonces a veces sí me atrevía a comprar algunos libros para mí.
Y fue un bonito trabajo que me permitió estudiar y trabajar. ¿Cuál era el reto también? Bueno, pues yo como joven, que me gustaban mucho las fiestas y las pachangas, pues era que a veces tenía pues fiesta, obviamente, los viernes o los sábados, y pues ahora sí que, aunque haya fiesta y que yo llegue a las 4 o 5 de la mañana, pues nada más tenía yo que dormir un ratito, comer, arreglarme y pues ir a trabajar, ¿no? Porque entraba a las 9 y pues en aquel entonces aguantaba yo muy bien, ahora ya no puedo desvelar. Pero bueno, era parte de la dinámica, ¿no? Como joven también. Y pues esto me, sí me genera un poco de conflictos en la escuela, no lo voy a negar, porque entre la preparatoria, trabajar y fiesta, pues bajó mi promedio general, obviamente, y reprobé una materia por primera vez, ¿no? Entonces, sí fue una época un poquito dura, pero pues eh, ahora sí que el mensaje es eh, tratar de eh, concentrarse en las cosas importantes y sobre todo, pues para mí, que en la prepa haber tronado una materia para mí fue como un fracaso, porque nunca en mi vida había yo reprobado una materia, pero pues no me quedaba más que estudiar y estudiar para pasar, ¿no? Y también lo que me pasó en la prepa es que eh, yo biología, pues la pasé de panzazo. En la materia de biología en segundo de preparatoria prácticamente la pasé así al ras, ¿no? Y para mí fue como un trauma pensando en que a mí me gustaba biología y por qué pasé de panzazo. Y resulta, bueno, que ya después reflexionando, pues lo que sucedió es que la biología de segundo de preparatoria se enfocaba a biología humana, todo lo que tenía que ver con anatomía, con fisiología, este, eh, con bioquímica, y muy poquito era sobre ecología o sobre cuestiones más del ambiente, ¿no? Entonces, esa era la razón de por qué se me complicó. Y sin embargo, pues la preparatoria decidí estudiar dos especialidades de preparatoria. Primero me fui a socioeconómicas, terminé socioeconómicas y estudié otra vez preparatoria, tercero de prepa con la especialidad de biológicas, este, porque quería yo formarme bien tanto en matemáticas como en biología, porque la materia que debí pues fue justamente una de matemáticas y la materia que pasé de panzazo fue biología. Entonces, yo un poco confundida, sobre todo al momento de elegir materia, pues empecé a dudar si realmente iba yo a poder estudiar biología. Eh, bueno, de tal manera que, pues sí, me aventé a, a estudiar los temarios. Fui a Italia con Cal y fui a la UADI y finalmente me enfoqué a uno y yo recuerdo perfectamente que estuve mucho tiempo encerrada sin salir y estudiando para tratar de entrar a la universidad. Otra cosa que también hice en la prepa, sobre todo es que como una primera relación sentimental un poco más formal, con un chico 6 años más grande que yo. Y bueno, cuando yo decidí estudiar o presentar para la universidad, él visto escolar. Eh, bueno,
Entonces, concentré a estudiar para presentar a la universidad porque no quería perder un más de años que ya de preparatoria. Y pues finalmente ingresé a licenciatura en biología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Al principio, mi idea fue estudiar biología, la licenciatura y su profesora. Resulta que tanto en la secundaria como en la preparatoria no tuve buenos maestros, no me inspiraban mucho, era un método muy rígido de memorización y pues eh, yo pensaba que había otras formas de enseñar biología y mi primera idea era ser profesora de biología. Les recordaba que pues en la prepa yo salí con un promedio muy bajo y bueno, ya una vez que ingresé a la licenciatura, pues mi pareja de aquel entonces me apoyaba con mis gastos, ¿no? De la escuela. Y que me pude enfocar únicamente a estudiar. Pero ya una vez estudiando, pues obviamente me enfoqué a recuperar un promedio porque pues sí quería yo regresar a ser, pues a lo mejor no una alumna excelente, como era en la, en la primaria o secundaria, pero sí al menos tener un promedio por arriba de 80, ¿no? De aprovechar lo más que yo pudiera la carrera. Así que me enfoqué, pues obviamente, a estudiar y durante la carrera eh, aproveché a participar en los veranos de la investigación científica de la península de Yucatán. Eh, este programa que surgió desde la UADY a principios del 2000 permitía a los estudiantes promedio, aquellos que tenían un promedio de 80 o para arriba, a tener una beca, un apoyo económico durante las vacaciones que les permitiera trabajar con un investigador, ya sea de la misma universidad o de otro centro de investigación. Entonces, en aquel entonces, yo fui con la doctora Luz María Calvo Bien, me entrevisté con ella, porque me enteré que ella trabajaba con cuestiones etnobotánicas, con manejo de recursos naturales, este, y en comunidades. Y bueno, les comento, voy a hacer un paréntesis porque resulta que cuando entré a la carrera y entre las materias, bueno, como biología, pues ves materias, ahora sí que de todo, ¿no? Desde lo más chiquito hasta lo más grande, ¿no? Desde la biología molecular, bacterias, protozoarios, hongos, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y todo la taxonomía, la flora, ¿no? La vegetación, la clasificación, o sea, ves ahora sí que un poco de todo el espectro de organismos, tanto en flora y fauna. Y hay una materia muy interesante que tenía que ver con biología marina, ¿no? Con invertebrados marinos. Entonces, yo no sabía nadar y tuve que tomar junto con otras compañeras un curso rápido, ¿no? De natación para que pudiéramos ir al campo y hacer prácticas de campo. Y bueno, yo muy alucinada porque iba yo, a lo mejor no bucear, pero sí a snorkelear, ¿no? A ponerte los visores y a ver allí en el arrecife. Resultó ser que en esa práctica de campo yo no utilicé bien al principio, olvidé soplar mi snorkel y en lugar de soplar para sacar el agua, absorbí y me tragué agua salada. De tal manera que en el transcurso del viaje en el barquito, pues me vomité. Y resulta que pues realmente el ambiente marino no lo toleré. Entonces, esta es una anécdota muy curiosa cuando yo era estudiante de biología, porque si en mi adolescencia yo pensé a lo mejor especializarme en biología marina, resulta que ya durante la carrera me doy cuenta que el ambiente marino no era lo mío. No era lo mío porque lo salado, el estar en un con el oleaje, pues me mareaba y eso me hacía sentirme muy mal. Y fue lo que preferí descartarlo.
porque además ya estando en la carrera ves otras áreas, ves otros temas, y entonces el ver tanto los voluntariados con los mismos profesores o este tipo de programas de verano de la investigación son oportunidades para ir experimentando otras áreas, ¿no? En este caso de la misma carrera en biología. Y bueno, fue en que por eso preferí que este primer verano hacerlo con esta doctora, porque bueno, ella trabajaba asuntos relacionados con las comunidades y recursos naturales. Así que fue una de mis experiencias fuera de la universidad, en otro centro de investigación, a hacer ya prácticas, ¿no? Prácticas más relacionadas con proyectos, este, incluso fuera de Yucatán, porque hicimos un estudio en Quintana Roo. Y también porque estando allí en el CICI empecé a enterarme de los posgrados. Yo estando en la carrera todavía no sabía que era una maestría o un doctorado. Fue ya casi al final y aprovechando los veranos científicos en contacto con otros investigadores que empecé a enterarme que eran los posgrados. De esta manera, ya en el último semestre de mi licenciatura, obtuve otra beca para hacer un segundo verano de la investigación científica. Esta vez sí, yo lo hice en mi universidad, en la misma facultad donde estudié, eh, con un tema más ambiental, con un tema sobre... Eh, decidí enfocarme a esta área porque resulta que cuando yo hice algunas prácticas, tanto como voluntaria en comunidades, yo con la gente y al momento de platicar, pues aquí en Yucatán todavía tenemos la fortuna de que las personas en las comunidades pues son muy amables, nos dan mucha confianza y bueno, yo que pues me gusta mucho platicar, me gusta escuchar a la gente, pero a veces pues me contaban problemas, ¿no? Problemas personales, que pues finalmente yo terminaba llorando con las personas. Y pues sentía que era muy pesado emocionalmente trabajar con la gente. Entonces, esta fue una experiencia que en parte me permitió reflexionar sobre a qué me quería dedicar en la tesis, ¿no? Y fue así como descartando, ¿no? Ya sé que biología marina no es lo mío porque el ambiente marino salino no lo tolero. A lo mejor pensé trabajar con comunidades, pero también veía que para mí en ese momento, en mis 20, 21, 23 años, trabajar con gente para mí era muy fuerte y no podía, no sentía que personalmente era una carga emocional tan grande que no podía con eso. Entonces decidí desechar esa opción y entonces cuando hice mi segundo verano de la investigación con el doctor Bautista me planteé un tema ambiental con suelos, ¿no? Y dije, bueno, esto sí me llama la atención, me gusta. Yo le veía como mucha aplicación en el tema de cuestiones ambientales y elegí el tema, ¿no? Entonces, estoy trabajando con el doctor Bautista. Afortunadamente, el doctor Bautista, además de docente investigador y tenía proyectos, tenía colaboraciones con diferentes investigadores de diferentes institutos y siempre como estudiantes nos invitaba a participar en las reuniones de presentación de avances de proyectos. Y yo como era muy chismosa, la verdad, pues siempre iba, siempre iba. Porque sí sabía que estaba en un proyecto, sí sabía que del nombre que estaba fulanito, estaba perenganito, estaba sotanito, y cuando nos convocaban a estas reuniones de trabajo, pues siempre iba para conocer, ¿no? ¿Quién estaba trabajando con agua? ¿Quién estaba trabajando con clima? ¿Quién estaba trabajando con vegetación? Y de esa manera yo empecé a conocer a otros investigadores, otras investigadoras de los diferentes institutos, ¿no? Sobre todo del sureste. Y eso me ayudó a mí a ampliar pues la visión, ¿no? De todas las posibilidades y sobre todo también ya de comenzar a tener el interés de un posgrado, ¿no? ¿Por qué? Porque al terminar mi tesis de licenciatura, este,
me titulé en el 2005, entré a un concurso en mi misma facultad, en un concurso de tesis, donde se obtuvo el primer lugar de esta tesis. También fui a presentar ese trabajo en congresos, y pues eso me ayudó como a expandir un poquito más, a decir, bueno, sí me está gustando la investigación, y mi asesor me dijo, pues anótate a una maestría. Me dijo, ahí está la maestría en ingeniería civil con la doctora Julia, platica con ella, puedes seguir este tema, ¿no? Relacionado con la contaminación del agua. Y me dijo, hay becas con así. Y entonces, cuando yo pensé, bueno, pues si hay becas, me pueden apoyar a seguir estudiando, y si me gusta estudiar, pues ¿por qué no aprovecharlo, no? Entonces fue por eso que eh, terminando la licenciatura también me puse a realizar tesis y, bueno, tema de tesis y el tema de doctorado en ingeniería ambiental. De esta manera, pues ingresé a la maestría en ingeniería ambiental en la misma universidad, en la UADY, también gracias a la beca de FONAVIT. Y fueron 2 años, pues sí, interesantes porque me tocó más interactuar con ingenieros civiles, principalmente, y bueno, el enfoque es un tanto diferente, pero me ayudó a aterrizar muchas ideas de lo que yo quería seguir haciendo, ¿no? Porque mi tutor y sobre todo algunos investigadores con los que trabajaba, pues empezaron también a asesorarme en temas relacionados a la geomorfología, a los sistemas kárticos, y me decían, bueno, pues este es una línea de investigación que se puede abrir para la península de Yucatán. Entonces, ya entre mi último semestre de la maestría, pues yo ya pensaba en continuar con el doctorado. ¿Por qué lo pensaba así? Les voy a platicar también aquí unos aspectos personales muy importantes. Primero, porque en parte, como ya les comenté al principio, yo tengo un hermano con síndrome de Down, y para aquel entonces, en los años 2000, a principios de 2000, 2003, 4, 5, pues mi mamá, pues todavía era una persona joven, bueno, no tan joven, pero sí todavía que se podía valer, ¿no? Y yo pensaba que era mejor estudiar de manera continua y tratar de aprovechar la juventud de mi madre, que puede mantenerse al tanto de mi hermano, ¿no? Esa es por una. La otra es que en toda mi carrera, en toda la licenciatura y también parte de mi maestría, pues yo tenía una relación formal. No me casé. Para mí esos son como grandes ligas, que no es una decisión fácil. Sí viví en unión libre eh, desde los 21, 22 años de edad. Pero bueno, mi pareja de aquel entonces, pues era una persona que al principio estaría muy de acuerdo con lo que yo hacía estudiando, pero conforme yo seguía avanzando en mi desarrollo profesional, empezó a sacar un lado que yo no veía. Y era un lado muy machista, muy inseguro de sí, y que de alguna manera generó conflictos en nuestra relación, porque desconfiaba mucho de lo que yo hacía, desconfiaba mucho de los viajes, de mis salidas de campo. Tuvimos muchos problemas, este, justamente porque estaba yo pues avanzando, ¿no? Profesionalmente. Eh, Bajo pretexto de esa forma de mi trabajo, ¿no? De mis estudios, pues me comenzó a ser infiel, y pues empezó a tuvimos vamos, conflictos de pareja, ¿no? Pues bastante graves. Entonces, fue también un parteaguas para tomar las riendas de mi vida, y a pesar de que yo planteaba la posibilidad de tener terapias de pareja,
o incluso terapias personales, ¿no? Que sean recíprocas, él y una servidora, pero no había la misma respuesta. A lo mejor yo tenía la intención de llevar a buen puerto una relación, pero pues no era todo mi responsabilidad. Si yo accedía y la otra persona no accedía, pues no había mucho que hacer, ¿no? Entonces, esta es una realidad que vivimos las mujeres. Eso hay que decirlo, que a veces las mujeres, por tratar de salvar una relación, nos podemos caer en limitarnos a nosotras mismas. Y creo que es importante, y bueno, yo lo comento, porque lamentablemente es una situación que todavía se da, ¿no? Entre las adolescentes, entre las jóvenes, y que es importante que cada una reflexione en ese sentido, ¿no? Y que si hay una relación de pareja, hasta qué punto esa relación pueda ser sana para que uno como mujer y como profesionista pueda desarrollarse en su plenitud sin tener algún tipo de problema, ¿no? En ese sentido, como pareja. Eh, no fue una situación que yo viví, mi situación con esa relación fue muy diferente, fue una relación conflictiva y en parte era porque la otra persona tenía un contexto diferente al mío en cuanto a educación. Mi pareja apenas terminó la secundaria y luego se puso a trabajar. No comprendía mi forma de mi interés de estudiar, de quererme desarrollar. Durante nuestra relación siempre recibí comentarios, ay, seguramente cuando termines de estudiar te vas a quedar en tu casa o te vas a, bueno, él viajaba, él era trailero y me decían, a lo mejor vas a seguir viajando con tu marido, ¿no? Porque al principio yo viajaba con él, pero conforme yo fui avanzando, haciendo tesis, haciendo mi servicio social, pues yo dejé de viajar con él, ¿no? Entonces fui dejando ese aspecto de no podía seguir viajando con él todo el tiempo porque yo quería seguir haciendo lo que, pues para lo que me estaba yo formando. Y a él pues no le parecía y siempre me vigilaba y siempre quería saber dónde estoy, con quién estoy, qué vestía, qué comía, o sea, una exageración de acoso. Entonces, a pesar de que fueron casi 9 años de relación, yo de alguna manera estuve siempre a la expectativa de que si eso no era sano, no podía seguir. Y cuando yo empecé a visualizar estas problemáticas, pues también pensé, porque además terminábamos y regresábamos, termina un círculo vicioso. Entonces, cuando decidí hacer el doctorado, dije, me voy, quiero hacer el doctorado y quiero salirme de Yucatán para también terminar esa relación definitivamente, ¿no? Poner kilómetros de por medio y terminar por lo sano. Entonces, así lo hice. Bueno, también durante la maestría y también con la beca fomenté el hábito del ahorro, porque sabía que ahorrando pues me podría ayudar a, a lo que seguía. De 2007 a 2008 estuve presentando convocatorias. En los 2 primeros intentos me rechazaron, pero bueno, eso no me desanimó para seguir. Y ya finalmente, doctorado de Geografía Ambiental de la UNAM, también con un apoyo del CONACYT. Y fue de esta manera que me fui a Michoacán a estudiar el doctorado. Bueno, en el campo de la geografía ambiental, donde estos diversos elementos, ¿no? De relieve, agua, pues a mí me favorecía mucho para continuar con estos estudios relacionados, ¿no? Con la geografía y sobre todo en el tema de los suelos, que es el tema que yo traía desde la licenciatura. Y bueno, como edafóloga, pues íbamos a sitio de estudio, hacíamos una calicata, un hueco, básicamente es un hueco, ¿no? Y así poder ver diferentes capas u horizontes de que tenemos que estudiar en campo
describimos características de suelos, ¿no? Como su textura, su color, contenido de raíces, presencia de microorganismos, se toman muestras, al tomar muestras se llevan al laboratorio, se analizan, se crea una base de datos y de esta manera pues llevamos esta información a software para que de allí hagamos trabajo de gabinete, ¿no? Y también generar modelos, ya sea modelos conceptuales, modelos cartográficos, modelos matemáticos, para reportar finalmente, un ejemplo es a través de mapas, y bueno, escribir también una publicación o una nota o un capítulo de libro, en fin. Esto es de lo que eh, de manera resumida hacemos, ¿no? En el área de geología, especialmente en el tema de suelos. Como el área de la geología, la persona que estudia los suelos, puede conocer la diversidad de suelos que existen en la zona. Bueno, nada más es una fotografía de la diversidad de suelos que he tenido la oportunidad de conocer en Yucatán, ¿sí? Vemos que hay de todo tipo de colores, propiedades, texturas, colores, ¿no? Y que al estudiar estos suelos, no nada más en su morfología y su estructura, sino también en sus funciones, porque los diferentes suelos también funcionan de diferentes formas. Y es un ejemplo de cómo el papel, del papel del suelo como filtro natural, ¿no? Y a partir de ahí podemos hacer mapas. Este es un mapa de la vulnerabilidad a la contaminación. No está definido por los diferentes suelos, sino también por las formas de relieve y por el clima. No voy a ahondar en esto, nada más es un ejemplo de lo que parte de mi formación entre la licenciatura, donde estudié suelos, entre la maestría, donde empecé a incursionarme en el agua, y donde ya me enfoqué a tratar de entender la relación que hay entre el relieve, los suelos y el clima, aterrizar a un producto, en este caso, un mapa para identificar cuáles son las zonas de menor a mayor vulnerabilidad de la contaminación del agua, considerando estos tres elementos de la geografía, ¿no? Relieve, suelos y clima. Esto es parte de producto de mi tesis doctoral, que de alguna manera pues fue también apoyado por el grupo de investigación en el que estaba, ¿sí? Teníamos, además de un edafólogo, teníamos a un climatólogo, un geógrafo, un geomorfólogo. Es un producto de un grupo de investigación. Pero además, una de las partes muy bonitas que yo recuerdo de hacer el doctorado es que estudiar un posgrado en ciencia también permite tomar no solo cursos especializados, sino seguir participando en eventos académicos, apoyar en clases de licenciatura, hacer estancias en otros centros de investigación, viajar. Y bueno, en lo personal, una de mis mejores experiencias fue hacer una estancia de investigación en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, en España. Y, y esta experiencia, yo la nada más de 2 meses y medio, pues me permitió trabajar en un entorno multicultural, porque los países europeos, además, o sea, por ser países pequeños, hay mucho flujo, ¿no? De personas de diferentes países. Entonces, en un solo día puedes escuchar hasta 4 o 5 idiomas diferentes. O sea, la gente en Europa mínimo habla 2 idiomas, pero hay quienes hablan hasta más, porque hay un flujo constante de personas que interactúan en un mismo espacio, ¿no? Y es interesante pues esta diversidad de culturas y es parte
de lo que a mí como yucateca, como mexicana, al cruzar al extranjero, bueno, a otro continente, pues fue muy enriquecedor, no solo desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista personal, porque también lo interesante es vivir la discriminación y también la inclusión por la misma razón. Una anécdota que pues nunca voy a olvidar es que al estar buscando dónde vivir, pues resulta que había gente que no me aceptaba por ser latina, porque ellos querían aceptar gente de habla inglesa para fortalecer su idioma inglés. Sin embargo, eso fue en unas ocasiones, ¿no? Como en dos ocasiones, no me permitieron vivir en un lugar por hablar español y no por hablar inglés. O sea, por no ser inglesa o por no ser, pues sí, por no ser inglesa básicamente. Pero en otro contexto, justamente ser latina, pues era pues muy atractivo, muy exótico, ¿no? Por la forma de bailar, por la forma de, pues generalmente los latinos y bueno, sobre todo los yucatecos, este, tenemos más similitudes con la gente del Caribe, ¿no? Con la música más tropical, salsa, merengue, cumbia, y entonces este tipo de, ahora sí, de ambiente y el hecho de saber bailar, pues es así como que, ay, hola, ¿no? Y quieren bailar contigo porque sabes bailar, ¿no? Entonces, eh, eso fue para mí en Sevilla, fui por una parte de y por otra parte por no hablar, la gente española que hospedaba personas quería solamente gente de habla inglés. Y por otra, en otros contextos, de ser latina, pues era muy interesante, ¿no? Y ahí tengo muchas anécdotas más, que bueno, es muy corto tiempo para platicarlos. Pero bueno, ¿qué también vemos estando en el extranjero? Esto fue en 2011, pues ves cómo en esos países tienen ya otros niveles de educación ambiental, ¿no? Eh, en los estacionamientos, en las colonias, ya tienen los botes de basura para clasificar aluminio, cartón, cristal, etcétera, ¿no? Y ves también que la bicicleta se usa para movilizarse en todos los sentidos, en el trabajo, en la escuela, como paseo, ¿no? Y hay las bicicletas, hay los estacionamientos que puedes alquilar en este momento, que puedes dejar en cualquier lugar. Pero también ves que sufren problemas, ¿no? Como el tema del agua. A mí me tocó ver, pues, plantones, marchas, donde la gente se reunía, pues, a defender el agua porque querían privatizar. Estoy hablando del 2011, ahí en España. Y aquí en Yucatán todavía no se escuchaba eso como tal, pero a mí me tocó ver eso, ¿no? Me tocó ver todo eso, qué sufrían y qué tenían en ese sentido, ¿no? Fue una bonita experiencia, aquí nada más traté de resumir unas cuantas, pero bueno, les decía que nada más decidí por 2 meses y medio, lo pude haber hecho por un año, pero bueno, ahora sí que las cuestiones personales también para mí son importantes. Eh, a pesar de que disfruté mucho, ¿no? Estar fuera de Yucatán, fuera de México, aprender cosas nuevas, hacer nuevas amistades, ampliar los círculos, eh, pues siempre las situaciones familiares y personales son mi norte, ¿no? Y lo digo así porque en aquel entonces, ya para el año 2012, bueno, entre el 2011 y 2012, pues mi abuelita empezó a agravarse de su problema de Alzheimer. Mi mamá era una de las principales cuidadoras y pues estando yo fuera, pues mi hermano ya sentía, ya le pesaba mi ausencia. Eh, Mientras yo estuve afuera en Michoacán, pues todos los días hablaba por teléfono con mi hermanito. Pero bueno, ya que regresé de la estancia, pues me enteré, ¿no? Que la situación con mi abuelita, sobre todo, mi abuelita materna,
pues estaba grabando y mi hermanito pues ya estaba sintiendo más mi ausencia y decidí regresar a Mérida. Se terminó la beca, tenía trabajo entre el 2012 y el 2013 y afortunadamente sí encontré algunas cosas interesantes. No estaban muy bien pagadas porque lo que me decían era que yo estaba sobrecalificada para lo que quería, ¿no? En consultora ambiental. Bueno, de hecho, primero fue en el sector privado, una consultora ambiental que solo aguantó decirme porque hacían, no había mucha ética profesional y pues no me prestaba para esas cosas, ¿no? En una ONG, pues sí, ya era diferente. Había mucho trabajo en el campo, muy interesante. Y bueno, de alguna manera, el tener que moverme, pues también hacía que yo me llevara lo importante y lo necesario, ¿no? Mi computadora, mi mochila, ropa y ya. E improvisaba, donde yo vaya, improvisaba mi escritorio, estaba pues mi cuarto, ¿no? Entonces, siempre cuando uno empieza no puedes empezar con grandes lujos porque pues es así como todo, ¿no? Es paso a pasito, empezando, ganando experiencia. Y bueno, pues sí, fue interesante. Este trabajo y entonces montando un negocio. En el 2013 me monté un negocio de una cervecera, un trabajo que hice por más o menos 7, 8 meses y que me sirvió perfectamente para terminar el último capítulo de mi tesis y para estudiar el TOEFL y pues terminar mi trámite de titulación. Entonces esto hice antes de ser ya investigadora, ¿no? Esto fue lo que hice para poder concluir mi tesis ya sin beca. A la par metía en currículos por todos lados y hasta que a mediados del 2013 pues recibieron mi currículum en el INIFAP y me dijeron que iba a entrar a concurso. Finalmente en enero me avisaron que quedé, en enero del 2014 me avisaron que quedé con el contrato y me integró al INIFAP, Instituto Nacional de Yucatán. Bueno, finalmente en este instituto, pues yo todavía era candidata a doctora, me integré a los proyectos, pero también a la par escribí un resumen para un trabajo, un resumen de mi tesis para un concurso. Estaba esperando mi fecha y fui premiada con, con el Premio Nacional Agua Sustentable, el primer lugar en la categoría de posgrado por mi tesis de licenciatura, ¿no? Por el mapa y el modelo IBACI, que es el índice de vulnerabilidad del acuífero kárstico yucateco a la contaminación. Este premio me ayudó a limar asperezas con mi asesor, porque evidentemente yo al regresar a Mérida en el 2011 sin terminar mi tesis, pues mi asesor se enojó mucho conmigo. Pero bueno, yo trataba de enviar avances y de mantener contacto, sin embargo, pues no siempre la comunicación fluía de la mejor manera posible. Así que al haber concursado en este concurso, valga la redundancia, al haber participado en este concurso, y pues yo pensaba, bueno, pues igual nada más con que me gane el tercer lugar, pensaba yo, ¿no? Así, muy dudosamente. Cuando vi los resultados, pues la verdad para mí fue una gran sorpresa. Y este resultado, este premio, pues me ayudó a limar las perezas con mi asesor principal.
De tal manera que ese mismo año, pues ya después de haber ganado el premio, el trámite del doctorado fue mucho más rápido y pues presento mi tesis doctoral el 31 de octubre del 2014, ¿no? Previo a la Noche de Brujas. Y de esta manera pues ya en el grado y bueno, continuando como investigadora en el INIFAP, pues para mí se me abre pues mucho campo, muchas posibilidades, porque como bióloga, como ingeniera ambiental, como geógrafa, mis líneas de investigación se involucran y se complementan principalmente con las funciones ambientales de los suelos, sobre todo con impactos que tienen que ver con la contaminación y con la variabilidad espacial de los ecosistemas y los agroecosistemas. Entonces, me permite pues colaborar tanto desde el punto de vista de la investigación internacional en talleres, pero también continúo participando en congresos, apoyando en cursos de capacitación con estudiantes, con técnicos, con profesionistas. Eh, Sin embargo, como científica, pues siempre hay avances científicos y tecnológicos y requerimos una constante actualización. Básicamente un científico es un eterno estudiante y esto me hace a mí, sobre todo como una persona de nuevo, y cuando me dicen, mira, ¿sabes utilizar drones? Y le digo, yo no sé, pero los he visto, pero puedo, y pues no te quieres continuar, o sea, esto realmente para mantenerse a la vanguardia, pues participando en estos espacios de actualizaciones, ¿no? Bueno, yo no trabajo sola, trabajo con un grupo de investigadores, de investigadoras y también nos apoyamos con los estudiantes, sobre todo con los estudiantes de posgrado, que son los que muchas veces apoyan enormemente a desarrollar nuevas metodologías con las nuevas, con las nuevas tecnologías. Y bueno, actualmente estamos usando los drones para hacer cenotes a escalas detalladas y sobre todo entender el funcionamiento hidrogeológico, ¿no? Este es un ejemplo nada más de un lugar allí por Campeche y una reserva hidrológica. Lo que he aprendido siempre busco compartirlo. Y como les mencionaba anteriormente, en mis inicios como egresada de la licenciatura en biología, no podía, yo sentía que para mí era muy fuerte trabajar con gente, pero en el transcurso de los años, conforme va, ahora sí que compartiendo las experiencias con personas, con círculos de investigación, incluso viendo las que hay en otros países, te das cuenta que no que mi papel, no solamente como profesional, también es compartir mi conocimiento con los diferentes organizaciones de la sociedad civil. Y sobre todo de defender ¿no? Por justicia ambiental, no solamente por el recurso, suelos, agua, relieve, sino también pues, por la salud del ecosistema y la salud humana. Entonces, de capacitación y también no solamente trabajar desde la ciencia, sino también trabajar con la sociedad. Pues creamos la Asociación Mexicana de Estudios sobre el CARS, unos colegas y una servidora, para que también a través de los diferentes medios podamos divulgar con notas, con videos, ahora sí que con diferentes contenidos, transferir el conocimiento, ¿no? En el ambiente agropecuario y forestal, pues todavía dominan por número los hombres. Muchas veces nuestras ideas son
duramente cuestionadas. Sin embargo, esto hay que tratar de no hacerle caso y mantenernos firmes, ¿no? Como mujeres, mantenernos firmes y seguras de sí, de nuestras capacidades. Porque, bueno, somos pocas, pero aunque seamos pocas, estamos formadas y debemos de confiar en lo que sabemos. Por esta razón, pues calladita no nos vemos más bonitas, ¿no? Hay que aprovechar los espacios en donde se nos dé la oportunidad de ver estos espacios para hablar de lo que sabemos, incluso de lo que no sabemos, justamente para crear redes de colaboración. Es por esta razón que en el 2019 el instituto propuse realizar el primer simposio Vida, Mujer y Ciencia, invitando a colegas de diferentes instituciones a que compartan sus experiencias personales y profesionales para promover esta participación, ¿no? De las mujeres y de las adolescentes. Bueno, como investigadora, pues mi papel también es crear, apoyar a la formación de nuevos recursos humanos, tanto estudiantes, mujeres como varones, ¿no? Porque esto no es una lucha, más bien es una búsqueda de la igualdad en oportunidades para hacer equipos y como les comentaba, seguir promoviendo estos grupos interdisciplinarios de trabajo y a través de asociaciones civiles que nos permitan también de que como ciudadanos podemos participar en cualquier toma de decisiones, ¿no? Que tenga que ver con nuestra formación. Bueno, y no, como no todo es ciencias, a través del premio que gané con mi tesis de doctorado, pues pude comprar un piano. Y también pude hacer posible mi sueño de empezar y he hecho, he participado en algunos conciertos de algunas academias y para mí este ha sido como un escape porque para mí la danza y la música es una forma de droga, ¿no? Una forma de, de perderme de toda la realidad en la que vivimos y de relajarme y de desestresarme y de incluso de pensar en otras formas creativas de resolver problemas. Entonces, a todas las personas que nos siguen escuchando, algo que les aconsejo, ¿no? De tratar siempre de practicar algún deporte. Valorar nuestro cerebro, valorar nuestras curvas, invertir en nuestra mente. Es la única que cambiará nuestros bolsillos, ¿sí? Y de ser independientes. Leer, estudiar y cuestionar. Esto siempre es importante, porque vivir sin leer es peligroso y nos obliga a seguir creencias y patrones. Conocer la historia. Hay un libro muy interesante que pueden descargar en la red sobre la historia de las brujas, ¿no? Y sobre todo de quiénes eran realmente las brujas. Son todas estas científicas que tenían conocimientos empíricos que a través del tiempo fueron invisibilizadas por creencias. Y bueno, nuestro mayor obstáculo siempre han sido los estereotipos, pero es importante tenerlos en cuenta y saber cómo manejarlos y sobre todo cuestionar y confiar en nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo nos vemos? Eso es lo más importante. ¿Cómo nos vemos nosotros mismos? Tener la suficiente autoestima y confianza. Creer en nosotras mismas, en nosotros mismos, porque si no creemos en nosotros mismos, nadie va a creer en nosotros mismos. Así que es importante mantener y confianza en nosotros mismos. Y bueno, finalmente, para terminar con esta charla, agradecer pues principalmente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que a través de las becas de apoyo, pues y al pueblo de México, quienes son los que contribuyen con estas becas, pues a mi formación, ¿no? Como profesionista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yameli, y sin duda muy inspiradora su historia. Bueno, pues a toda nuestra audiencia les compartimos que tenemos unos minutitos para preguntas, para cualquier comentario que deseen formularle a la doctora.
Pueden realizarlo a través del chat, a través del apartado de preguntas y respuestas, o bien habilitar la herramienta de la manita y con mucho gusto les podemos abrir el micrófono. Adelante. Aquí Victoria nos comenta: doctora, la felicito por su perseverancia, constancia para alcanzar sus ideales. Son anécdotas y experiencias que me fortalecen como persona, historias que inspiran. Gracias, gracias. Estoy en el chat. Aquí igual Eduardo nos comenta que ha sido un gusto haber conocido su trayectoria. Por otra parte, igual nos comentan: felicitaciones, doctora, por esa perseverancia. Muchas gracias. Bueno, doctora, para cerrar este espacio de preguntas, ¿algún mensaje que desee dirigir principalmente a las niñas, a las jóvenes que aún no se deciden por incursionar a estas áreas de ciencia? ¿Desea dirigirles algún mensaje en especial? Sí, yo creo que lo más importante que tienen que pensar es que si bien las cosas no son fáciles, pero tampoco son imposibles. Yo creo que lo importante que tener en cuenta es metas a corto, mediano y largo plazos. Si son niñas, que se traten de imaginar cómo les gustaría verse a los 20, a los 30, a los 40, ¿no? Eh, ¿Cómo les gustaría, qué les apasiona, qué les gustaría hacer? Yo creo que es muy importante y suena como cliché, pero sí realmente identificar lo que nos apasiona es como la clave para, para delimitar el camino a seguir y no tener miedo. Porque si bien puede aparecer obstáculos en cualquier momento de la vida, pero lo que tiene que tomar en cuenta es que mientras tengan salud, mientras estén completos, mientras puedan andar, mientras puedan ver, mientras puedan escuchar, yo creo que ya tienen una buena parte ganada, ¿no? Eso no quiere decir que con algún problema de salud no lo puedan hacer. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? De éxitos, de personas exitosas que a pesar con discapacidades han logrado hacer cosas muy, muy grandes, ¿no? Entonces, yo creo que pierdan el miedo a ser ustedes mismas, a tener la confianza y a que aunque su meta pareciera ser pues inalcanzable, no lo vean así. O sea, pueden tener metas grandes a través de plazos, ¿no? A corto, a mediano y a largo plazo. Y tratar de enfocar sus energías en eso.
tratar de enfocar su tiempo y su energía. Hay tiempo para todo también. No hablé mucho de mi situación personal, pero por ejemplo, durante mi primera relación, yo me cuidaba mucho también, ¿no? A escondidas. Entonces, cuídense, planeen como quieran planear, ¿no? Porque creo que ese es un tema también importante, la maternidad, en el caso de las mujeres. Este, hay tiempo, hay mujeres que son mamás y también son profesionistas, o a lo mejor no son profesionistas en ciencias, en artes, digo, en ingeniería, hay otros oficios, ¿no? Artes, no, de actividades, las mujeres entiendan que tienen todas las capacidades, las tienen todas las capacidades. Muchas gracias, doctora, sin duda alguna. Bueno, pues antes de dar por concluida esta sesión, agradecemos nuevamente la participación de la doctora Yameli por su tiempo, su entusiasmo y su compromiso para hacer que otras niñas, niños y jóvenes encuentren la motivación y la orientación para construir sus propios futuros con éxito. Al auditorio les agradecemos que nos hayan acompañado a la tarde de hoy y les hacemos extensiva la invitación, así como para compartir con otras personas, que el próximo jueves 18 de marzo en punto de las 5 p.m. contaremos con la participación de la doctora Yela Leal Herrera del Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos platicará acerca de el registro de cáncer de base poblacional de la ciudad de Mérida dentro de la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. Si tienen alguna duda al respecto, con mucho gusto pueden contactarnos al correo inspiramas.cies con doble i latina @gmail.com. De igual forma, al salir de este evento, les pedimos por favor que nos puedan apoyar respondiendo un breve cuestionario, esto para mejora en el desarrollo de futuras actividades. Muchas gracias a todas las personas participantes, nuevamente a la doctora Yameli, a las y los asistentes. Les invitamos a estar al pendiente de nuestras futuras pláticas virtuales. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos a todas, a todos quienes aguantaron toda esta plática. De verdad, me siento muy honrada. De verdad. Gracias. Al contrario, doctora, a usted por compartirnos. Hasta luego. Hasta luego, bonita noche. Hasta igualmente.